tenemos todo adaptado porque estamos trabajando con un programa ahora de hacer planos y eso. Y tenemos todo la lata arriba y pesa. Es ese peso, todos tenemos la mochila pesada. Bueno, y gracias que tienen laptop, ¿no? Sí, sí, sí. Importante la situación. Exactamente. Porque sin eso es una herramienta muy importante ahora para ustedes, de verdad, ¿no? Hay gente que la utiliza por gusto, pero a ustedes sí les hace falta. Bueno, caballero, hay clase ahora, creo. Gracias, nos vemos. Dale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy relacionado con nuestra vida cotidiana y también con los medios de comunicación. La inteligencia artificial. Para ello estamos usando los predios de la Universidad Tecnológica de La Habana, la Universidad José Antonio Echeverría, más conocida como la CUJAI. Esta universidad es una universidad hecha por la revolución y la inauguración la hizo nuestro comandante en jefe Fidel Castro en diciembre de 1964. De aquí han salido miles de arquitectos, ingenieros para todo el país. Esta universidad, por sus resultados, es reconocida como una universidad de excelencia en Cuba. Más que una ciudad universitaria, que no puede decirse que hablarse de ciudad universitaria, hoy se inaugura la primera facultad de esa ciudad universitaria. Incluso todavía hay obras por terminar, trabajos que hacer. Este mismo futuro anfiteatro donde estamos reunidos está por terminar. Y muchos edificios más, o varios edificios más, están en construcción. El concepto de ciudad universitaria va cambiando y tiene que ampliarse. Los conceptos cambian con las realidades, planteó el comandante Fidel Castro, expresando después: Luego, hay que ir cambiando algunos conceptos y algunos métodos de estudio, de tipo académico puramente, en los libros de texto, puramente teórico, por métodos más prácticos. La universidad tiene que proyectarse hacia los problemas. La universidad debe realizar sus actividades en la calle, de investigación sobre todo. Todos hemos caído en el subjetivismo, subestimando la técnica y autoengañándonos. De ahí la importancia de la educación. Fidel fustiga la burocracia y sobre la estética expresa: económico y al mismo tiempo estético. No podemos olvidarnos de eso. Y de ninguna manera pensemos que la estética está reñida con la economía. Y de ninguna manera consideremos que la estética no forma parte de los bienes indispensables al hombre y a la sociedad. Los caídos del Granma José Antonio Echeverría y los estudiantes revolucionarios no se sacrificaron en vano. El dolor de Venezuela, Guatemala, el Congo no será en vano. Ningún pueblo se sacrifica en vano. De Vietnam, los enormes sacrificios enfrentados directamente contra el imperialismo yanqui, que prácticamente derrotado allí, habla de una manera chantajista y agresora de extender la guerra, jugando allí con fuego en ese propósito incalificable e injustificable de mantener su dominio colonialista, su dominio imperialista sobre los pueblos. Fidel dice que las tareas de la revolución son de todos, no de uno solo ni de unos cuantos, y afirma finalmente: Los jóvenes que hoy están en las universidades tendrán un papel fundamental. Tienen que estar conscientes de que ustedes tendrán sobre sus hombros una parte muy importante en el esfuerzo de resolver todos esos problemas y todas las cosas por las que se preocupa, porque vemos como cada ciudadano se preocupa, se pregunta por esto, por lo otro, y en fin tiene además que decirse, no solo inquietarse,
sino pensar que a él le corresponderá una parte importante en la solución y en los logros de todas aquellas cosas que le preocupan. Patria o muerte, venceremos. Esas imágenes que ustedes vieron en el video precisamente se desarrollan allí. Las ideas de Fidel son las mismas ideas que preocupaban y ocupaban a mi papá cuando era ministro de Industria, porque él quería que las universidades, sobre todo las universidades creadas por la Revolución, no solamente formaran buenos profesionales, sino profesionales revolucionarios, con una ética diferente a la hora de enfrentar la vida. Pero también tenía el sueño de que las universidades se relacionaran directamente con las fábricas y las industrias, de manera tal que el estudiante, al bajar y ponerse en contacto con los trabajadores, pudieran a lo mejor resolver los viejos problemas con las jóvenes neuronas. Eso me recuerda una parte de la carta de despedida de mi padre, que hace a sus hijos, por supuesto, cuando él dice: crezcan como buenos revolucionarios, estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Pero esto no solo lo decía por sus hijos o por el pueblo cubano, lo decía también por todos los pueblos del llamado Sur Global. Fíjense que cuando estaba en Argelia, el 24 de febrero de 1965, en el segundo Seminario Económico de Solidaridad Afroasiática, él dijo: necesitamos vencer el camino del desarrollo con la técnica más avanzada posible. Hay que dar el gran salto técnico para ir disminuyendo la diferencia que hoy existe entre los países más desarrollados y nosotros. Quisiera que con este prisma de conciencia de Sur Global pudiéramos acercarnos a algo que está movilizando el mundo actualmente: la inteligencia artificial. El término de inteligencia artificial fue acuñado en 1956. Claro, en ese momento estaba en los laboratorios, en las universidades, en los campos de investigación y también en la ciencia ficción. Pero con el tiempo eso ha cambiado. Realmente hoy está muy relacionada con la vida cotidiana de nosotros. Claro, si tenemos acceso a electricidad y si tenemos la posibilidad de tener tecnología de ese tipo. Pero, por ejemplo, los teléfonos modernos inteligentes en la actualidad, casi todos tienen ya aplicados la IA para hacer cualquier tipo de proyecto con él. Pero los actores mundiales que lideran el desarrollo de la IA están posicionados en el norte global. Nueva Jersey puede ser un ejemplo de esto. Ahí está el mayor número de centros de procesamiento de datos del mundo. Más de 67 millones de usuarios dependen de esa red. Por tanto, la IA puede estar abriendo las brechas históricas entre el norte y el sur. Claro, antes nos robaban el oro, la plata, ahora se llevan los minerales estratégicos que necesitan para desarrollar la tecnología, pero también nos roban los datos. Hay un trasfondo político neocolonial detrás del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Y entonces qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar con las manos cruzadas o vamos a tratar de buscar alternativas para equilibrar la balanza? Ustedes estarán de acuerdo conmigo seguramente en que toda la ciencia, el conocimiento y la tecnología debe estar en beneficio del pueblo, ¿verdad? En un mundo dominado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Lo hacemos semanalmente. Si usted quiere acompañarnos, por favor, hágalo, sencillamente con Aleida Guevara. Alan Turing dijo: existirá inteligencia artificial
cuando no seamos capaces de distinguir entre un ser humano y una máquina en una conversación a ciegas. Eso a usted a lo mejor le ha pasado cuando ha interactuado, por ejemplo, con DeepSeek, Gemini o ChatGPT o cualquier otra aplicación de inteligencia artificial que exista, ¿verdad? Utilizando técnicas para la construcción de sistemas inteligentes, se han desarrollado aplicaciones de la IA en casi todos los aspectos de la vida socioeconómica. Transporte, autos inteligentes, vehículos autónomos, planificación del transporte, energía, predicción de demanda, identificación de fallas, atención a clientes, contadores inteligentes, salud, asistentes clínicos, analítica de salud, robótica médica, cuidado al adulto mayor, optimización de la gestión hospitalaria, descubrimiento de nuevos medicamentos como el antibiótico Alicin, educación, robots profesores, tutoriales inteligentes, analítica del aprendizaje, seguridad pública, ciberseguridad, detección de fraudes, prevención del crimen y entretenimiento, producción de contenidos, juegos, interacción basada en empatía y emoción. Aunque lo parezca, no es magia, es ciencia y tecnología, pura y dura. Después de que Cuba adquiriera el estatus de país asociado de los BRICS, liderados por Brasil, China, la India, Sudáfrica y Rusia, ha formado parte de otras alianzas que se generan al interior del grupo. Este es el caso de la Alianza de Inteligencia Artificial, de la cual la isla es miembro fundador junto a 13 naciones y 15 organizaciones de desarrollo en el campo de la inteligencia artificial de los países que integran el BRICS Plus. Recientemente sesionó en Cuba la 6ª Convención Científica Internacional UCiencia 2025, que acogió al Encuentro Nacional sobre Inteligencia Artificial. Se desarrollaron conferencias magistrales y sesiones de trabajo, entre las que destacó el taller Alianza de Inteligencia Artificial, una acción que da continuidad a esa membresía de Cuba de la Alianza BRICS para la IA. Esta alianza permitirá la cooperación estratégica entre sus integrantes, con el propósito de garantizar el desarrollo y el fortalecimiento de la cooperación en el campo de la inteligencia artificial en los BRICS Plus y en otros países. Se trata, a juicio de los expertos, de una oportunidad al ser parte de una alianza en la que, si bien hay países en desarrollo como Cuba y otros, hay potencias en el campo de la inteligencia artificial como China, Rusia y la India. Una plataforma que posibilita compartir y asimilar conocimientos y buenas prácticas en el desarrollo de la IA y también la posibilidad de acceso a financiamiento y la participación en proyectos conjuntos de beneficios compartidos. Cuba, con su red de universidades, centros de investigación y sus empresas de tecnología de la información y las comunicaciones, participa con el aporte de conocimiento y valiosos recursos humanos.
Este es nuestro Fidel, que regresa a nosotros todos los días por su educación, por las cosas que nos estaba diciendo siempre, por lo que nos enseñaba continuamente. Por ejemplo, podemos decir que hasta la creación del BRIC es parte de la enseñanza de Fidel. Y también la tecnología. Fíjense que en 1990 él dijo: podríamos decir que no puede haber integración sin educación, porque lo que se explota es nuestra ignorancia. Explotan la falta de conocimientos, ya no solo elementales, sino la falta de conocimientos científicos técnicos. La independencia no es una bandera o un himno. La independencia depende del desarrollo, depende de la tecnología, depende de la ciencia en el mundo de hoy. Estos temas de soberanía e independencia se cruzan con la inteligencia artificial. Los países en desarrollo ya no dependen únicamente del hardware o del software fabricado en el norte global. La vulnerabilidad radica ahora en los algoritmos, en cómo se procesan los datos, cómo se distribuye la información, cómo se diagnostican enfermedades o cómo se orienta la opinión pública. La dependencia se acentúa en otra dimensión. Lo que se exporta como influencia ya no es solo tecnología, sino información, datos y capacidad de procesamiento. El control se concentra en una élite de estados y corporaciones que dominan la infraestructura digital y la IA. Así difunden modelos culturales, moldean mentalidades, influyen en las decisiones de gobiernos y también de los individuos. Se reconfigura la IA no tanto como una herramienta de progreso, sino como una herramienta de control y poder. La lucha ya no es solo por los recursos y el mercado, no, ahora es por la conciencia humana y el pensamiento. Дело в том, что мы должны помнить, что большинство существующих моделей искусственного интеллекта, тех же ChatGPT, DeepSeek и так далее, принадлежат разным странам. Ну, мы знаем, что ChatGPT, например, это американская модель. И если вы зададите какие-то вопросы этому чату, касающиеся, например, политическим вопросам по Кубе, по России, вы получите ответы, которые являются характерными для американского дискурса политического. То есть вы получите ответы, которые будут изначально содержать вот эти как раз предубеждения. Un elemento vital es que hay que tener muy claramente cuáles son las posibilidades, pero cuáles son las deficiencias que vamos a tener cuando utilizamos esas diferentes IA, como se le llama ahora, ¿no? Que nos pueden ayudar, pero también nos pueden llevar por un camino equivocado. Por eso, un elemento, por ejemplo, en el campo de inteligencia artificial, no solamente se habla de desarrollo tecnológico de IA o de nuevos métodos, se habla de los aspectos de la IA creíble, de la IA responsable, esos son términos de la gobernanza de la IA. O sea, hoy hay tanta investigación o tanto interés en lo que tiene que ver con gobernanza de la IA, con hacer una IA responsable, etcétera, que con el desarrollo propio de inteligencia artificial. Cuando tú utilizas un sistema de inteligencia artificial para cualquier solución, para cualquier elemento, y ese sistema le dé una respuesta, ¿quién es el responsable de esa solución que se está dando? ¿El software? ¿El que hizo el software? ¿La empresa que está usando el software? ¿La empresa que vendió el software? Es un problema de responsabilidad. Eso no queda muy claro hoy. Eso es otra discusión. Muy pocos países hoy tienen una estructura legal que le permite eso. Los europeos son uno de los más adelantados y los que tienen un acta, podríamos decir casi de buena conducta, pero que tiene que ratificarse por todos los países, por todos los parlamentos de la Unión Europea. Por tanto, eso no es ley todavía. Y el resto estamos más atrás en eso. O sea, todavía falta mucho por establecer los aspectos legales de cómo utilizar apropiadamente la IA. Мы все пользуемся искусственным интеллектом, но надо точно отдавать себе отчет, зачем ты используешь эту систему. Если ты, например, делаешь какую-то работу, и тебе нужно, она достаточно механическая, она достаточно простая, но
занимает очень много времени. И ты можешь сократить время подготовки, например, доверив это искусственному интеллекту. Но, безусловно, я не доверю свое какое-то научное исследование или какую-то личную информацию. Я не доверю системе и не буду ее туда вносить, потому что я не знаю, куда она пойдет. Конспирологические теории, кто стоит за всеми системами искусственного интеллекта, эти рассуждения, ну, по большому счету, не имеют такого вот значения. Мы должны просто понимать, что как только мы вообще выходим в глобальную сеть, наша информация оказывается уже в чужих руках. Мы должны с этим сознанием уже жить, мы должны это объяснять нашим детям, что любое их действие будет оставлять след, что любое их действие имеет значение. И в этой связи правила использования искусственного интеллекта ничем не отличаются от правил цифровой гигиены в сети и фактически повышению цифровой зрелости граждан. Как мне кажется, основным тезисом здесь, который я уже даже упоминала, это обучение людей, это объяснение, как это работает, почему это так, а не иначе, и показывать на конкретных простых примерах, что такое, какие последствия несет в себе использование искусственного интеллекта, то или иное поведение в глобальной сети и так далее. Именно повышение цифровой грамотности и в целом цифровой зрелости общества на уровне государства, это касается и Кубы, и Российской Федерации, и любой страны, будет лучшей профилактикой, профилактикой потенциальных проблем. Casi todos los sistemas que trabajan online para cuidar sus espaldas te dicen que si estás consciente con que esa información se puede usar, y la mayoría de la gente para salir del paso o andar rápido marca sí y ya. Ahí estás cediendo tu información. Ahí está diciendo que con esa información se puede hacer cualquier cosa. La tendencia es esa. Segundo, cuando hay personas más precavidas y dicen no, de todas formas, detrás de eso, esa información se va a usar por determinada... Bueno, puede haber un uso de la empresa que lo captó o puede haber una piratería, hablando claro también de eso. ¿Cuántos casos ha habido de hackeo de datos, de millones de datos de bancos, de otras instituciones? Por tanto, eso también puede pasar. Por tanto, la privacidad de los datos es una de las cuestiones más sensibles que hoy tiene el desarrollo de la inteligencia artificial. Como se basa en datos, después vienen incluso los problemas de autoría. Las obras de un pintor o de un escritor, si se utiliza para nutrir esas IA, ¿dónde queda el derecho de autor? Por tanto, el dato, hay mucho que andar todavía en las cuestiones de normar ética y legalmente. Tecnológicamente se tratan de hacer cosas, te decía ahorita. Por ejemplo, se habla de aprendizaje federado. ¿Qué significa aprendizaje federado? Trabajar desarrollo de la IA por separado. No, en lugar de tener, por ejemplo, unir toda la información que hay sobre una enfermedad en varios hospitales, no. Cada hospital mantiene sus datos para mantener privacidad. En cada hospital se hace un modelo y después esos modelos se agregan y se integran. Ese aprendizaje federado, uno de los elementos que busca es la privacidad en ese sentido. El impacto de la IA no es solamente tecnológico, económico o social, es también medioambiental, porque ellos necesitan dos elementos importantes para funcionar: energía en grandes cantidades y agua potable. Los grandes centros de procesamiento de datos necesitan agua potable para enfriarse. Una gran cantidad de agua, fíjense, y potable. Lo que según Naciones Unidas hay 2.000 millones de seres humanos que no tienen a su disposición. Por ejemplo, en el 2022, Google usó 21 millones de metros cúbicos de agua. Por su parte, Microsoft usó 700.000 litros para mantener operativo su modelo GPT-3. Otros datos.
Según una declaración difundida en julio por el mayor operador del sistema energético de Estados Unidos, el crecimiento de los centros de procesamiento de datos y los chatbots basados en IA está provocando un reinicio energético. El consumo eléctrico avanza más rápido que la construcción de nuevas centrales. Como en siglos pasados, el costo real de mantener toda esta revolución digital, es decir, con agua, energía, metales y trabajo, ¿sobre quién va a recaer? ¿A quiénes van a explotar para que esto funcione? La historia nos da las respuestas. La lógica neocolonial vuelve a activarse, con promesas como reducir la brecha digital, favorecer la inclusión tecnológica, encubren nuevas formas de explotación y dominación. Las tierras raras se han convertido en un recurso clave para el crecimiento de la producción de inteligencia artificial. Sin embargo, las reservas de metales raros son limitadas, lo que ha desatado intensas disputas entre los principales proveedores de tecnología vinculada a la IA. Las élites políticas occidentales que carecen de estas reservas en sus territorios buscan garantizarse un acceso ilimitado a los yacimientos ubicados en nuestros países del sur. Para esto, aplican políticas neocoloniales agresivas que a menudo rozan el saqueo y la explotación. Pero hay maneras de no dejarnos avasallar. Las dos palabras claves son unidad y alianza. Yo creo que un elemento que está distinguiendo esta edición de UCiencia y sobre todo el evento IUAPR, que es el que se dedica al evento de inteligencia artificial y reglamento de patrones dentro de la convención que organiza la Universidad de Ciencia Informática, es que además de los aspectos técnicos de hablar de inteligencia artificial o de otros campos de la computación, de la informática, se está analizando mucho cómo vamos nosotros a unirnos para potenciar el desarrollo de las tecnologías de información y la comunicación en el país y en particular todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, dado el boom que hoy inobjetable que tiene. Nosotros, por tanto, ha sido un ambiente muy propicio para tratar de fomentar alianzas. Tradicionalmente, los grupos de inteligencia artificial que existen en el país han tenido buenas relaciones entre ellos y se coopera y hay proyectos conjuntos y hay artículos conjuntos y hay trabajo conjunto, pero todavía queda mucho por andar. Y entonces, creo que aquí en el marco de la convención se está hablando de crear una alianza cubana de la inteligencia artificial, una agencia que permita aglutinar los esfuerzos, cooperar en esta dirección a los efectos de potenciar los escasos recursos que tenemos, porque hay que ser comparado con los que las grandes transnacionales dedican al desarrollo de la computación, en particular de la IA. Nosotros tenemos mucho menos recursos y por lo tanto tienes más razón para estar más unidos y tratar de cooperar en encaminarnos el desarrollo de este campo actual en bien del país. Sí, sin dudas, nosotros somos, no solamente Cuba, sino el sur global, receptores de las grandes tecnologías, las grandes IA hoy que están funcionando en el mundo, están sobre todo en una carrera hoy desmesurada entre grandes compañías, grandes empresas, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, en China, y entonces de alguna manera el sur global todos somos grandes consumidores. Pero yo creo que también la alianza como la que mencionábamos, la alianza de esta inteligencia artificial con los BRIC, también pueden ayudar a eso, porque estas alianzas tienen la intención de ayudar a países en vías de desarrollo como nosotros y que puedan no solamente ser consumidores, sino ser participantes activos de estas tecnologías. De hecho, nosotros acá en Cuba tenemos muchas relaciones con países y universidades de Europa, todos los nichos que tenemos de investigación de IA en casi todas las universidades de Cuba y que bueno, están participando de acá. La idea es que no seamos solamente consumidores, sino colaboradores en todas estas investigaciones de inteligencia artificial. Вы знаете, мне очень нравится такая интерпретация китайского иероглифа «кризис», как, с одной стороны, опасность, с другой стороны, возможность. И я думаю, что нам всем в совместном нашем усилии, наших стран, мы обязаны превратить эту опасность в нашу возможность. Вот я сегодня как раз была на встрече по альянсу, связанному с развитием искусственного интеллекта, в который вошли различные организации стран БРИКС и даже расширяется.
И для меня это как раз показатель того, что именно работая вместе, в кооперации, в координации, мы можем превратить эту опасность в нашу возможность. Мы не должны опускать руки и говорить, ну все, у нас случился технологическое отставание. Ничего подобного. Все системы, которые существуют, поддаются также улучшению, изменению. А также, если есть два способа что-то делать, всегда найдется и третий. Поэтому я уверена, что в совместных усилиях стран, скажем так, назовем глобального юга, если мы приходим к этой политической терминологии, вполне можно выстроить устойчивую систему, в которой бы все участники чувствовали бы свою защищенность и безопасность. Creo que este evento, lo que está sucediendo hoy, lo distingue el querer, el pretender y lograr tener una alianza verdadera a nivel nacional, pero también a nivel de el sur global. Pero la alianza es esencial. Primero a nivel de país y luego las alianzas con países similares a nosotros, porque creo que Cuba le aporta ese sello distintivo de esa percepción, esa capacidad intelectual que tienen nuestros profesionales, ese ADN que nosotros tenemos, ¿no? Y eso es esencial. Y también a los colaboradores de otras partes del mundo, del norte, nosotros tenemos que hacerles ver que nosotros tenemos capacidad suficiente para protagonizar proyectos. No tenemos la infraestructura que necesitamos para protagonizar esos grandes proyectos que ellos sí desarrollan. Sí, eso es verdad. La infraestructura no, los recursos materiales no, pero el intelecto sí lo tenemos. Ese talento sí está aquí. Y lo que necesitamos es unirnos y lograr ese gran salto. Lograr que los próximos avances un поко que сопlen desde el sur и no solo desde el norte. Однако я еще раз хотела бы повторить, что с одной стороны очень важно общее усилие правительств, стран, различных учреждений, но безопасность каждого человека в его собственных руках. Понимаете, ждать, что тебя придет и спасет рыцарь на белом коне в виде каких-то органов власти, правительства, президента или кого-то там еще нельзя. Знание – наше оружие. Это наше оружие и для того, чтобы создавать какие-то способы и противодействия, создавать новые системы, и для того, чтобы защищаться. Потому что сейчас под прицелом всех технологий находится человек. Мы, говоря об искусственном интеллекте, вообще часто забываем, для чего все это. Опять, мой любимый вопрос – зачем? Это все делается для человека. Искусственный интеллект существует для человека. А иногда мы сейчас оказываемся в ситуации, когда человек существует для искусственного интеллекта. Вот что важно. Sufrimos las consecuencias de la poderosa dominación cultural en una era en que la tecnología digital impacta nuestras vidas de forma cada vez más acelerada e integral. Unas pocas transnacionales, casi todas estadounidenses, imponen sus sistemas operativos y controlan los contenidos que se ven, se leen, se escuchan y manipulan la conducta humana. Sufrimos la dictadura del algoritmo. Necesitamos establecer en la ONU cuanto antes normas comunes para liberar el potencial transformador de las nuevas tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial, en beneficio de todos, atenuando al mismo tiempo los riesgos.
además de los retos que Cuba enfrenta, derivados de su condición de pequeño estado insular en desarrollo, nuestro país sufre el impacto devastador y acumulado de la política de hostilidad y asfixia económica impuesta por los Estados Unidos desde hace más de 6 décadas. El bloqueo contra Cuba persiste y se endurece en extremo. Se trata de una verdadera guerra económica abarcadora y prolongada, dirigida a privar a los cubanos de sus medios de vida y sostenibilidad, de su existencia como pueblo solidario, culto y alegre. Miente deliberadamente quien se atreva a afirmar lo contrario. Los propios promotores de esa guerra se ufanan de su efecto destructivo y de su capacidad para golpear desde cualquier rincón del planeta el nivel de vida de todo un pueblo. La agresión ha escalado a niveles sin precedentes en los últimos 8 años, incluidas acciones de persecución y presión económica sobre terceros, los estados que ustedes representan, y que son cada vez más elaboradas, quirúrgicas y extraterritoriales. Provocan impedimentos múltiples y extraordinarios a la actividad productiva, comercial, financiera y para los servicios y políticas que garantizan la justicia social y la vida misma. Todo lo que tiene que ver con Cuba está permeado de este contexto. Somos un país bloqueado hace más de 60 años por la potencia económica y militar más poderosa del planeta. El gobierno de Estados Unidos ha intentado por todos los medios que la revolución cubana fracase, a través de quitarnos todo lo que teníamos en un momento inicial, provocar hambre, provocar enfermedades, en fin, ha tratado de dañar siempre al pueblo cubano. Pero a pesar de estos vientos en contra, nuestro comandante en jefe desde el inicio de la revolución dijo que este pueblo tenía que ser un pueblo de hombres y mujeres de ciencia y pensamiento. Y así hemos logrado desarrollar estas universidades, hemos hecho centros de investigación y claro, la IEA también está incluida dentro de todos nuestros estudios. ¿Qué podemos aportar desde Cuba? Nuestros científicos nos iluminan. Bueno, el primer artículo que se habla de ella en Cuba ya salió en la década del 60. Lo escribió el profesor Luciano García desde aquel momento. Y a partir de ella ha habido una continuidad del estudio de la IA y su desarrollo en Cuba. Ya en la década del 80, la carrera de Ciencia de la Computación incorporó los contenidos de inteligencia artificial en los planes de estudio y similarmente la carrera de Ingeniería Informática. Hay que decir que lamentablemente esto que hicieron estas dos carreras hace más de 40 años no fue extendido a otras disciplinas, que creo que es importante y que ahora nos obliga a hacerlo. Por lo tanto, ha habido un trabajo en el país, tanto en la parte de formación de recursos humanos, como ya en el desarrollo de la IA. Claro, investigaciones que usualmente eran más de laboratorio, porque todavía no había un desarrollo ni social ni científico como permitiera que fuera un motor de impulsor, pero hay publicaciones muy buenas de cubanos, ya de la década del 90, en la mejor revista del mundo en computación, con aportes al campo de la inteligencia artificial. Мне кажется, ваш великий командант Фидель Кастро Рус дал ответы на все эти вопросы. Когда он создавал университет информационных наук, когда он говорил о важности образования, науки, когда он продвигал вот эти идеи гуманизма, высочайшего гуманизма, мне кажется, что он как раз и объяснил, зачем это надо. Потому что если бы Куба столько не вкладывала в развитие своих людей, в образование, в повышение грамотности,
Куба сейчас была бы совершенно не такой. Я уже 4-й раз на Кубе, и поверьте, я вижу, что здесь происходит. Но я вижу сильных, умных, образованных людей, которые готовы отвечать любым вызовам, которые готовы развиваться, которые готовы развивать свою страну, которые высоко несут, гордо держат голову перед любыми трудностями. Почему? Да потому что та философия, которая заложена в основы кубинской государственности, фактически и содержит ответ. Они содержат ответ на важность науки, важность образования, важность достижений. Cuando uno piensa en ese mapa global de la inteligencia artificial, piensa en los gigantes, en las grandes potencias, y nos han hecho creer que la inteligencia artificial es una carrera, es un maratón, y que esa carrera solo la ganan los que tienen los modelos más grandes, más datos, más inversión. ¿Realmente es la inteligencia artificial una carrera por tener el modelo más grande y la mayor capacidad de cálculo, o es una carrera por tener el propósito más noble? La inteligencia artificial, yo diría que no se mide en teraflops, ¿no? Se mide en vidas mejoradas, en sociedades más justas, en oportunidades democratizadas, y yo creo que Cuba ha mostrado a lo largo de los años que sin tener, digamos que acceso a hardware de última generación, sin tener acceso a las grandes nubes de datos, nosotros hemos sabido innovar y no hemos podido competir en fuerza bruta, pero nos ha tocado ser más inteligentes, nos ha tocado ser más creativos, más eficientes, y eso ha generado, digamos que un enfoque diferente, ¿no? Nosotros, mientras el mundo se pregunta cómo creo el modelo más grande, nosotros siempre nos preguntamos cómo creo el modelo que me resuelva este problema concreto. Y cuando el mundo se preocupa por los problemas éticos como algo añadido posteriormente, la pregunta de Cuba siempre es cómo puedo con la inteligencia artificial mejorar el desarrollo de la sociedad, mejorar la vida de las personas. Eso nosotros lo tenemos incorporado, o sea, el enfoque ético nuestro está de manera natural, lo tenemos por definición, o sea, no, yo digo que la mayor falta de ética que Cuba puede cometer es no usar la inteligencia artificial, hay que usarla, porque es que nosotros tenemos incorporado que esa inteligencia artificial es para la ayuda, es para el beneficio de la sociedad. Y entonces Cuba, nosotros hemos aprendido a innovar cuando no tenemos los recursos para hacerlo, y lo hemos hecho bien, porque Cuba ha logrado sobrevivir a situaciones muy complejas y ha puesto su ciencia al más alto nivel. A ver, nosotros no podemos competir con las grandes potencias, de eso no va, pero sí podemos resolver con el gran talento que tiene Cuba, porque tenemos mucho talento, pero además personas con una perspectiva que no tienen las grandes potencias. Y es ese aprendizaje que tenemos, ese ADN distintivo de que hagamos las cosas con un sentido humano, con un sentido ético. Yo creo que eso ha sido lo esencial, lo que nos ha distinguido, ha sido, como yo decía ayer, la huella de Cuba en el ecosistema global de la inteligencia artificial. La construcción de un orden mundial justo y multipolar dependerá de la capacidad para frenar los intentos de reproducir en la esfera digital las opresiones neocoloniales del pasado. La ética, la justicia, la transparencia, la responsabilidad tienen que estar presentes en el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. Solo hay una manera de ser sujetos críticos ante esta avalancha digital: la educación. Como decía José Martí, para ser un pueblo libre
tiene que ser un pueblo culto. Nos vemos la próxima semana.